Hola, estamos en una nueva edición de Proyecto Ciudad. Le damos la bienvenida a Miguel Ángel Croci, máster en Ciencias del Estado. Amigo, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme. Bueno, es un gusto estar nuevamente contigo para charlar de temas que nos interesan, es decir, relacionados con tu área de expertise, que son las ciencias del Estado. Se nos ocurría que en este momento es un buen momento para discutir qué pasa con los estados nacionales que han quedado después del siglo XIX y XX, qué pasa con el Estado posible en este modelo de capitalismo y qué pasa con las corporaciones. O sea, cuál es el interjuego entre esta herencia en la cual ha quedado el Estado que conocemos hoy, principalmente el Estado latinoamericano, el Estado argentino, cuál es el juego posible frente a los intereses hoy en día manejados por multinacionales que a veces tienen el PBI más grande que algunos países inclusive desarrollados, y cuál es el juego posible para nosotros como país frente a estos desafíos. Es muy interesante la pregunta y se puede enfocar desde muchos aspectos. Ahora bien, en este tiempo de globalización y ya con el camino recorrido, me parece que lo que debiéramos hacer es considerar cuáles son las lecciones aprendidas. ¿Por qué? Porque del análisis y del buen análisis que hagamos sobre estas lecciones aprendidas es que podremos proyectar hacia el futuro. Quizás la primera de las lecciones sea que los procesos globalizadores han llegado para quedarse. Esto es, el mundo no desinventa, sino que ya no es factible esto de quejarse por lo que nos llegó, sino que lo mejor que podemos hacer es parar la pelota y tratar de analizarlo para el futuro. La segunda lección aprendida que tenemos es que estos fenómenos de la globalización han impactado de manera distinta sobre países centrales que sobre países periféricos. Pero no es lo mismo lo que le pasa a Argentina, digamos, en los países emergentes, que cómo golpeó la mundialización en los países desarrollados. Totalmente, totalmente. Y yendo a cuestiones muy concretas, uno lo que puede decir es que en los países desarrollados, el impacto sobre los ciudadanos fue bastante más moderado que el impacto sobre los individuos en los países periféricos. ¿Y esto por qué? Sin duda que los países desarrollados, con una mejor carga institucional, con un desarrollo mucho más grande en este sentido, pusieron una especie de escudo sobre aquellos fenómenos negativos de la globalización, y este escudo fue precisamente el Estado. Cosa que en los países periféricos no supimos hacer, y entonces impactó de manera distinta sobre los individuos, mucho más fuerte. Y acá quiero remarcar algo. No es casual que diga ciudadanos cuando hablo de países desarrollados y diga individuos cuando hablo de países periféricos, porque este es un punto central. Seguro. Ciertas cuestiones, como por ejemplo la ciudadanía en la globalización, en países desarrollados es una discusión que ya no se da. Esto es, ya se ha asumido que el ciudadano es de por sí ciudadano y que tiene derechos y obligaciones, mientras que en los países periféricos todavía ciertos aspectos ciudadanos están en discusión. Y como tenemos todavía esta discusión, es que no está resuelto exactamente cómo este impacto nos llega en términos de fuerzas de globalización. Quizás la pregunta fundamental, y apunto a lo que decías, es qué clase de Estado tenemos que tener para hacer frente a este tipo de cuestiones. Y uno lo puede encarar por dos lugares. A mi modo de ver, lo que se necesita es una dirigencia política muy formada en las ideas del tiempo. Esto es, frente a un fenómeno como es la globalización y la mundialización, que ha llegado para quedarse, es inútil no tener una persona que tenga por lo menos presente cuáles son las ideas que están girando en el tiempo, desde el punto de vista político. Y desde el punto de vista de la burocracia, lo que debemos tener es una burocracia altamente profesionalizada. Para ambos casos uno puede proponer algunas cosas. Por ejemplo, en el caso de la formación de los cuadros políticos, volver a revitalizar las escuelas de gobierno y sobre todo la Escuela Nacional de Gobierno, que hace muchos años que por lo menos no está en funcionamiento, y
en la formación de la burocracia profesional ha habido experiencias en la Argentina sobre formación de altos funcionarios con una calidad muy grande, pero que también hoy por hoy han dejado de hacerse. Ahora, es muy interesante esto que decís y coincido, de que evidentemente vamos a tener que ir hacia esto independientemente de quiénes nos gobiernan después del 2011. Exactamente. O sea, esto es una buena plataforma para dejar sentado, como hemos dicho varias veces a los televidentes en Proyecto Ciudad. Esto es un lugar de pensamiento, es un lugar de pensar el país independientemente de quién lo gobierne. O sea, qué cosas son necesarias para el futuro independientemente de quién nos gobierne. Porque, digamos, después podemos no coincidir en matices, o sea, en formas de implementarlo, pero lo que deberíamos ponernos de acuerdo como ciudadanos es en qué cosas no podemos dejar de lado. Y una de las cosas que te quería consultar justamente es, bueno, Samuelson había dicho de que el Estado tiene que regular. Después de la última experiencia, digamos, de que el Estado, inclusive en el primer mundo, regule para salvar a General Motors y a otras multinacionales, quedamos como en una especie de confusión, porque evidentemente todas las ideologías se han caído. O sea, se cayeron las ideologías de izquierda, pero también se han caído las ideologías de derecha. Es que evidentemente las ideologías no soportan el fenómeno. De manera que lo que hay que buscar son nuevas formas de encarar lo que tenemos presente. Es decir, esto es un escenario completamente distinto. Sin embargo, algunas cosas uno puede ver. En principio, la necesidad del Estado. Esto es, países en donde el Estado, o siempre se teorizó que el Estado debía ser mínimo, bien, resulta que no, resulta que el Estado tiene que salir a confrontar con una serie de problemas que desde otro lugar no se podían resolver. Ha quedado bien claro. Ha quedado bien claro. Y entonces, nuevamente, el punto principal es qué clase de Estado tenemos que tener. Si tenemos un Estado preparado para enfrentar este tipo de situaciones, obviamente que nos va a ir mucho mejor que si no lo tenemos preparado. Bueno, acá viene después el juego final, es decir, evidentemente la irrupción de China, digamos, en el concierto mundial, la generación no solamente de tecnología, sino de un mercado laboral barato, le ha dado evidentemente pie al capitalismo actual para instalarse de determinada manera frente a lo que es también los países emergentes de América Latina. ¿Cuál es el desafío que nos queda frente a lo que está planteado por el ALCA, el ALBA, el Mercosur? O sea, ahí tenemos nuevamente agrupaciones que por un lado defienden ideologías y por otro lado defienden por ahí una integración económica de empresas y de corporaciones con un fin común o con un bien común, con algunos liderazgos que van pasando de mano. ¿Cuál es la salida regional para nosotros o cuál es la salida para Argentina, por lo menos, frente a esta presentación del capitalismo actual con una potencia hegemónica que todavía sigue siendo hegemónica y a pesar de todos los conflictos el dólar sigue siendo la moneda de referencia porque tan pronto hay una crisis la gente saca los capitales golondrina, digamos, de los países periféricos y vuelve a los T-bills, vuelve a los bonos del tesoro o vuelve al patrón dólar en forma increíble. Entonces, y esto ratificado encima por la crisis, cómo golpea a Europa, donde se vuelve al dólar y se cae el euro. Es cierto. En principio usaría una frase muy conocida de Deng Xiaoping. Los gatos pueden ser blancos o negros, pero lo que me importa es que cazan ratones. Y esto es una tremenda definición. Esto es... las ideologías están siempre presentes, pero en definitiva la acción de gobierno va por otro lado y si tiene que alejarse de ciertos preconceptos y de ciertas formas dogmáticas, ideológicas, es necesario que así se aleje. Y en definitiva, lo que está sucediendo en el mundo es esto es una revolución de pragmatismo gigantesca, en donde el fenómeno es muy complejo, muy difícil de abordar. Todavía la crisis se está desarrollando y no hay todavía un cierto viso de que haya algún tipo de parate de esto. Y necesariamente los estados se están preparando, los gobiernos se están preparando. Y uno ve que hay gobiernos fuertemente consolidados que, sin embargo, tienen gigantescos problemas y que están tratando de afrontar estos problemas de la
manera que pueden, ya no de la que saben, sino de la manera en que pueden. Ahora, en el caso, digamos, de la asignatura pendiente que quedó en Argentina desde el 62, desde 1962, con la caída de Frondizi y un modelo desarrollista, neo-keynesiano y desarrollista, que parecía interpretar la salida de un capitalismo posible en crecimiento en la Argentina. ¿Vos crees que es un guante como para recogerlo y de alguna manera hacer ahora lo que de alguna manera implementó Brasil y Chile con otras realidades políticas? A mí me parece que lo que hemos hecho en la Argentina fue quebrar ciertos y determinados órdenes y no continuarlos. Y esto fue un gran problema. Si nos retrotraemos un poco antes y vamos a principios del siglo, al primer centenario, nosotros teníamos un país pujante al cual le faltaban ciertos y determinados componentes de, si se quiere, justicia social. En lugar de incorporar esos componentes de justicia social y seguir adelante, tanto con el desarrollo como con las reivindicaciones sociales, lo que hicimos fue intentar quebrar este juego y entonces cambiar una cosa por otra. Lo mismo también pasó en las épocas de Frondizi, es decir, nosotros llevábamos una determinada política de desarrollo industrial, económico y demás, y lo que hicimos fue quebrarlo. Claro. Por eso es que bueno, la revolución productiva nunca llegó. Exacto. Es decir, no era mala la idea de que las empresas funcionaran, no era mala la idea de darle lugar al capital, pero si a todo esto vos después no tenés una política que acompañe, digamos, por un lado socialmente las determinantes sociales, o sea, como para ir cubriendo lo que va quedando como consecuencia del cambio de sistema. Sí. Y al mismo tiempo vos no usás esa plata para invertir en un complejo industrial, ¿no es cierto?, para producir tecnología y valor agregado frente a la sustitución de importaciones, que es lo que justamente quedó pendiente de la década del 60, la Argentina hasta ahora no logró unir la teoría con la praxis. Las políticas de Estado debieran ser completamente independientes de los gobiernos de turno. El problema es que todavía en la Argentina no hemos entendido eso. No tenemos políticas de Estado y las pocas políticas de Estado que tenemos quedan sometidas a los vaivenes ideológicos, políticos, que son necesariamente cambiantes, pero que no debieran serlo. Bueno, un pedido a todos los políticos y a todos los pensadores, pensando en los hijos y en los nietos, en que pensemos un país como ciudadanos para los próximos 20 años. Y no mirándonos el ombligo. Sin duda. El día en que nosotros respetemos los derechos de primera, segunda, tercera y cuarta generación, que son los más avanzados, ese día realmente vamos a tener un país distinto. Ojalá por el bien de todos. Gracias, Miguel, por estar con nosotros. Gracias.